fe, apoyados en el Evangelio precioso de San Marcos, y lo titulamos ¿Cómo duele creer? Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y estamos descubriendo que la fe implica, aunque sea un don de la gracia del Señor, implica dolores, costos, esperas. Y hoy iremos a una palabra que oro al Señor y he estado en esa oración, que nos llegue como con la necesidad de vivirla de cerca y entenderla en nuestro corazón. Hoy vamos a hablar de la fe y la frustración. ¿Qué es la frustración? ¿Cómo se siente uno cuando está frustrado? Y entonces, si ustedes me ayudan, por favor, con la persona ahí al lado, compartan qué es la frustración y cómo se siente uno cuando está frustrado. Adelante, compartamos. ¿Qué es la frustración y cómo se siente uno cuando está frustrado? Bien, hay frustraciones grandes y pequeñas y todos tenemos un umbral de la frustración, dicen, ¿no? Y hay unas personas que tan solo pues que el bus o el metro se demore un poco, eso les daña el día. Bueno, esta mañana yo llegué muy frustrado porque llegué tarde y tenía que buscar medios de transporte para llegar, y de pronto algunos de ustedes también el tráfico. Pero hay frustraciones mayores. Yo les voy a contar una mía, a ver si de pronto les animo a contarse unos a otros. Yo soñé con ser cantante cristiano. En mi mente, Marcos Witt no me llegaría ni a los tobillos, ni mucho menos el gran Marcos Vidal, ni Jesús Adrián Romero. En una época estuve muy ocupado de la música, aprendí algunas cositas, estudié algo y alguno que otro instrumento por ahí toqué. Y miren, llegué a los 50 años y de aquello difícilmente toco las puertas y canto el cumpleaños feliz. Entonces les cuento eso, a ver si a la persona del lado usted se atreve a decirle cuál es una de sus frustraciones en la vida. Muy dura la dinámica. Bueno, no tiene que contarlas todas, escoja una. Yo pensaba que, yo soñaba que, yo esperaba que a tal edad ya tendría, haría, encontraría, viviría, viajaría, pero ¿cuál es una de tus frustraciones mayores en la vida? Compartan ahí con sinceridad unos con otros. Es bonito contarnos esas historias. Bueno, muchas gracias por ahí empezar. De pronto en casa pueden seguir porque ahí van a decirle al esposo, a la esposa, y yo no sabía. A la esposa, yo no sabía. Bueno, ahí vamos. Entonces, con eso en mente, porque vamos a hablar esta mañana de la fe y la frustración, vamos a leer un texto de la palabra de Dios. Y ustedes me van a disculpar porque es un texto largo y soy malísimo en eso de seguir los consejos de los predicadores, porque dicen que uno no debe leer un texto muy largo, pero no fui capaz de reducirlo y hay que leerlo así. Vamos a Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, el verso 14, empezaremos ahí. Marcos capítulo 9, el verso 14.
A ver el Señor cómo nos ayuda para que podamos avanzar en un texto tan denso y con tanto. Bueno, acompáñenme por favor en la lectura. Marcos 9, verso 14. Leeremos, imagínense, hasta el verso 50. Entonces, bueno, por favor acompáñenme, ustedes que son buenos lectores y estudiantes de la palabra del Señor. Lean ahí en sus equipos móviles, en sus Biblias. Dice así el Señor. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que a su alrededor había mucha gente y que los maestros de la ley discutían con ellos. Tan pronto como la gente vio a Jesús, todos se sorprendieron y corrieron a saludarlo. ¿Qué están discutiendo con ellos?, les preguntó Jesús. Maestro, respondió un hombre de entre la multitud, les he traído a mi hijo, pues está poseído por un espíritu que le ha quitado el habla. Cada vez que se apodera de él, lo derriba, echa espumarajos, cruje los dientes y se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que lo expulsaran al espíritu, pero no lo lograron. ¡Ah, generación incrédula!, respondió Jesús. ¿Hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Así que se lo llevaron, y tan pronto como vio a Jesús, el espíritu sacudió de tal modo al muchacho que éste cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto?, le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayúdanos. ¿Cómo que si puedo? Para el que cree, todo es posible. Sí, creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho. Ayúdame en mi poca fe. Al ver Jesús que se agrupaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno. Espíritu sordo y mudo, dijo, te mando que salgas y que jamás vuelvas a entrar en él. El espíritu, dando un alarido y sacudiendo violentamente al muchacho, salió de él. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso en pie. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaron en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Esta clase de demonio solo puede ser expulsado a fuerza de oración, respondió Jesús. Llegaron a aquel lugar y pasaron por Galilea, pero Jesús no quería que nadie lo supiera porque estaba instruyendo a sus discípulos. Les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Pero ellos no entendían lo que quería decir con esto y no se atrevían a preguntárselo. Llegaron a Capernaum cuando ya estaba en casa. Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo en el camino? Pero ellos se quedaron callados porque en el camino habían discutido entre sí quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Luego tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Abrazándolo, les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños me recibe a mí. Y el que me recibe a mí no me recibe a mí, sino al que me envió. Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos, porque no es de los nuestros. No se lo impidan, replicó Jesús. Nadie que haga un milagro en mi nombre puede a la vez hablar mal de mí. El que no está con nosotros está a favor de nosotros. Les aseguro que cualquiera que les dé un vaso de agua en mi nombre, por ser ustedes de Cristo, no perderá su recompensa. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar.
Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te vale entrar en la vida manco que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Si tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo que ser arrojado con los dos pies al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. La sal con que todos serán sazonados es el fuego. La sal es buena, pero si deja de ser salada, ¿cómo le puede volver a dar sabor? Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Oremos. Señor, cuán agradecidos estamos de que sea tu Espíritu Santo el que nos enseñe la Escritura. Que somos tan torpes. Porque en el fondo de nuestro corazón estamos tan frustrados. Tantas cosas que soñamos y no se están dando, no se han dado y no se darán. Ayúdanos, bendito Espíritu de Dios, a entender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Este texto de la palabra del Señor debe ser leído en el tono de la frustración. Permítanme demostrárselo de dos formas. La primera, yo quiero mostrarles que a uno lo frustra mucho el poder de Dios. Y quiero mostrarles que es el mismo poder de Dios el que nos rescata de la frustración que contamina nuestra alma, nuestras relaciones, nuestra vida. Lo primero que hace este texto de la palabra, que es escrito para discípulos, porque el Evangelio de Marcos es un manual de discipulado escrito para los discípulos seguidores del Señor. Sí nos narra un hecho extraordinario, pero evidentemente a partir de ese hecho extraordinario, una sanidad de nuestro Señor poderosa y maravillosa, deja al desnudo nuestra frustración y nos invita a que sea el mismo poder de Dios que nos frustra tanto, el mismo que nos rescate de la corrupción, de la frustración que hay en nuestra alma. Lo primero que voy a hacer es hacer como un perfil, una caracterización de la frustración, y lo segundo es mostrar cómo el poder de Dios, la mano de Dios nos rescata. Tengo solo 2 puntos, hoy no son 3, pero cada uno de estos puntos tiene 5 subpuntos, así que preparaos. Bien, el perfil de un cristiano frustrado. Miren en el verso 16 que Jesús llega y pregunta y ellos no responden. Tiene que ser alguien de la multitud. La primera descripción que nos hace de la frustración es que la frustración nos sume en el silencio. Calladitos. ¿Qué es lo que están discutiendo? ¿Cuál es el alboroto? Yo sabía muy bien, es que no pudimos. Ahora, estos discípulos que no pueden, escuche bien, eran los mismos que en capítulos anteriores habían expulsado muchos demonios. Esto no era la primera vez, por favor. Eran los mismos que habían visto que se multiplicaba el pan y el pez, por favor. Y eran los mismos que acababan unos días atrás de confesar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ellos sabían que era el poder. Y ante un milagro que no era el más grande que se podía ver en aquellos días, no pudieron. El silencio. Y el silencio lo vuelve a uno crítico. Y en el texto uno nota cómo el Señor, por su compasión, empieza a atender al papá de este muchacho. Y al papá de este muchacho justamente le hace esta confrontación cuando en el verso 23 él le ha dicho que le ayude, que si puede le ayude. Y le dice: ¿cómo que si puedo? Para el que cree, todo le es posible. Y yo le digo, cuando uno está
en el silencio de su frustración, y viene alguien a decirle esta frase, es como echarle sal en la herida. Usted lo ha entregado todo, ha luchado por alcanzar ese sueño, lo deseaba, era bueno, era para la gloria de Dios. Yo quería ser cantante, usted quizás piloto o médico, quería tener casa o casarse o tener un hijo, todo eso era bueno. Y entonces vienen y le dicen, para el que cree, todo eso es echarle sal en la herida. Para el que cree, hermano, para el que cree, pues ya tengo 50 años, ya no hay tiempo. Pero para el que cree, todo. Ahora, Jesús no le dice esto a los discípulos frustrados, se lo dice al Señor, y eso les pica mucho más. Porque se lo dice a un Señor que aparece, y que aparece con esta confesión de fe. Verso 24, sí creo, pero ayúdame en mi poca fe. No se necesitaba mucha fe, solo ir a Jesús. Y en efecto Jesús, por su inmensa compasión, sana al muchacho. Entonces viene la segunda fase de esta caracterización del cristiano frustrado. El reclamo, verso 28. El verso 28 es realmente un reclamo. Ellos habían podido preguntar de una manera un poco más respetuosa, Señor, qué maravilla que has sanado a este muchacho enfermo. ¿Podrías por favor darnos las claves? ¿Cuál fue la fórmula que se debería usar para este caso? Nosotros queremos aprender, pero la pregunta es insidiosa. Hágame el favor. Y me dice, ¿por qué yo no? Otros han sido pilotos, otros han sido médicos, otros se han casado, han tenido hijos, han viajado por todo el mundo, se han vuelto empresarios, pero ¿por qué yo no? ¿Por qué nosotros no hemos podido? De la frustración se pasa al rechazo. Y Jesús les da una respuesta que todavía es más difícil de aceptar. Oración. Él no les dice que mucha oración. Él no les dice que años de oración. Él solo les dice a fuerza de oración. Entonces el hombre frustrado se distancia. Y uno nota ese distanciamiento particularmente del verso 30 en adelante. Jesús les repite su misión, ya se los ha dicho antes. Verso 31, ¿a qué ha venido el Hijo del Hombre? Para ser entregado en manos de los hombres. Lo matarán y a los 3 días de muerto resucitará. Les pregunto, ¿qué es difícil de entender de eso? No eran ellos los que iban a ser muertos. Era un anuncio que Jesús venía haciendo. Había reprendido unos días atrás a Pedro porque lo había entendido muy bien. Y Jesús le dijo, no, ni se te ocurra, Señor, ¿cómo que te van a matar? Ellos lo entendían, pero ¿qué pasa? Cuando el verso 32 nos dice, ellos no entendían lo que quería decir con esto. Y miren la distancia, no se atrevían a preguntarle a Jesús. Cuando la frustración pasa del silencio al reclamo y pasa del reclamo a la distancia, ya yo ni siquiera le pregunto al Señor por qué. Y claro, cuando uno ya ha llegado a ciertos momentos de la vida donde la frustración ya es absoluta y no hay nada más que hacer, a uno no le queda más que empezar a compararse con los demás. Pues bien, yo no llegué a tener casa, pero por lo menos tengo bicicleta y el vecino no tiene bicicleta. Y verso 33, Jesús se da cuenta de alguna manera que había esa discusión entre ellos. Y la discusión era, ¿quién era el más importante? Porque es que el hombre frustrado empieza a buscar a ver de qué se pega. Decían los viejos que uno tiene que soñar con ser presidente para llegar siquiera a ser policía. Entonces uno empieza como a tratar de redefinir su historia comparándose con los demás. Y Jesús los pescó. Y Jesús los pescó. Porque Jesús
nos pilla cuando estamos frustrados, aunque no lo queramos reconocer, porque a Él le preocupa muchísimo el efecto de la frustración en nuestras vidas. Entonces se presenta entre ellos esta lucha de poder, y para eso Jesús habla del servicio, invita a un niño, y de eso hablaremos enseguida. Pero miren el verso 38, el culmen de la frustración. Juan dice: vimos a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no era de los nuestros. La exclusión. Entonces yo ya me voy a meter en un grupito donde sienta que estamos los que somos marcados, y los que no están aquí no son. Y entonces yo los desautorizo, los rechazo, les imposibilito a los otros la posibilidad, de hecho en este caso, de servir a Dios. Esa es la caracterización de la frustración en este texto: silencio, reclamo, distancia, lucha de poder, exclusión y menosprecio. Hermanos y hermanas, la frustración es algo grave en nuestra vida. No es grave porque no lo hayamos alcanzado, es grave porque no reconocemos el daño que nosotros le hacemos a nuestra alma cuando no venimos a Jesucristo a decirle: estoy frustrado, ayúdame, no puedo con esto, porque la frustración hace metástasis, corrompe tus relaciones, daña tu cercanía con Dios, destruye la posibilidad de valorar a los otros, ciega tus ojos de ver lo que Dios puede hacer a través de otras personas. Todo porque nosotros no pudimos. Y es la frustración con el poder de Dios. Porque quienes conocemos a Jesucristo sabemos que Él sí puede. Y entonces nos sumerge en una pelea con Él. Nosotros sabemos que Él sí puede. Y hermanos y hermanas, es precisamente el poder de Dios manifiesto en esta escritura el que nos sana, nos levanta y nos transforma en medio de nuestra frustración. Déjenme mostrarles 5 cosas: un niño, un vaso de agua, una piedra de molino, una amputación y un puñado de sal. El niño. La lectura de estos textos tiene que ser cuidadosa y delicada. La época en la que se escribe este texto, los niños no eran los representantes de la ternura o de los derechos humanos o de la protección priorizada de la familia. No era así. Los niños en este tiempo del Imperio Romano no eran ciudadanos, eran apenas un proyecto de persona. Por ejemplo, las leyes de adopción solo permitían adoptar personas mayores de edad, porque los niños no tenían derecho, no eran protegidos, no eran sencillamente proyectos, experimentos, si quieren, de esperemos a ver qué pasa. Cuando Jesús eleva de categoría a los niños, está haciendo una cosa absolutamente revolucionaria para su época. Ningún filósofo de la Grecia antigua había jamás hecho eso, de tomar un menor de edad y decir: así deben ser los que entran en el reino de los cielos. Jesús está haciendo algo absolutamente contracultural. Pero ¿por qué lo está haciendo en este caso? Le está diciendo a los discípulos: quien reciba a un buscador del reino de Dios, quien esté dispuesto a servir en el reino de Dios, será aquel que es capaz de valorar al que no es valorado, de exaltar al que es minimizado, de proteger
al que no es protegido. Y aquí, hermanos y hermanas, es donde yo encuentro esta dimensión del poder de Dios. Solo el poder de Dios te llevará a valorar a una empleada del servicio, a un pobre, a un deshabilitado. Solo el poder de Dios cambiará esas fuerzas egocéntricas de quienes quieren poder, quieren control, quieren dominio y volverse hacia los menos favorecidos en la sociedad. Solo el poder de Dios. Porque el poder de Dios está interesado mayormente en que tú sientas los milagros dentro de tu ser, no solo veas los milagros dentro de ti. Tú piensas que los milagros más grandes de Dios son los que tú ves en una casa, en un carro, en una beca, en unos viajes, en una salud. Pero los milagros más grandes de Dios son esta contracultura del reino de Dios, de un individuo que es capaz de actuar contra los valores que le enseñaron y es capaz de aceptar y valorar aquel que en la sociedad es despreciado. Por eso, la segunda dimensión de poder es tan importante en este texto: el vaso de agua. Juan le ha dicho a Jesús: vimos a unos que echaban demonios, eso sí podían, pero como no estaban con nosotros, los desautorizamos. Y Jesús dice: no. Si alguien llega a colaborarte a ti en las cosas del reino de Dios, aún en el nivel más elemental e importante que era en aquella época dar un vaso de agua, no se quedará sin su recompensa, yo lo veré. Y este es el poder de la visión del reino de Dios, de ser capaz de ver quiénes te están ayudando, de ser capaz de ver los recursos que Dios ha puesto alrededor de ti, de ser capaz de glorificar a Dios sabiendo que cada persona en esta sociedad que está ayudando en el reino de Dios, tendrá una recompensa. Es el poder de Dios que no solo me hace valorar al que es inválido, desvalido, sino que también me hace ver lo que otros no están viendo y exaltarlo y valorarlo en la dimensión de la recompensa del reino de Dios. Esta visión es poder de Dios. Usted y yo necesitamos aprender a ver. El error que los tenía sumergidos a ellos en la frustración es que ellos no estaban viendo las cosas como Dios las ve. Por eso, el tercer aspecto del poder de Dios en este texto, verso 42, es esta advertencia del Señor tan poderosa que nos habla de la radicalidad en el reino de Dios. Verso 42 hay que leerlo, y hay que leerlo en estos días. ¿De quiénes nos atrevemos en estos días? No puede ser sino por el poder de Dios, porque en nuestras fuerzas nosotros no somos capaces de enfrentar el poder volcánico de los movimientos que quieren, el texto lo dice, hacer pecar a estos pequeños. ¿No fue escrito eso para hoy en día? No es el poder de Dios el único capaz de hacernos marchar exponiendo nuestra propia vida, como lo hizo Martin Luther King, para defender en la sociedad niños y niñas que están siendo arrojados al pecado sin ellos ni siquiera saberlo. Están siendo empujados. Y esta radicalidad del reino de Dios es descrita aquí de la manera más solemne. Escúchenlo bien. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que cree en mí, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Para decir eso,
para creer eso en una sociedad como estas, usted y yo, necesitamos estar siendo impulsados por el viento del Espíritu de Dios. Porque nos atacarán. Nosotros, hermanos y hermanas, estamos siendo la piedra en el zapato para las ideologías y los poderes del momento que quieren hacer no otra cosa, sino lo que este texto de la palabra dice: hacer pecar a los pequeños. No lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas. Y por eso Jesús trata de dibujarles esta belleza del reino de Dios, diciéndoles: el poder de Dios no es solo ese poder que libera a un endemoniado, multiplica un pan o sana a un enfermo, sino el poder de Dios que es capaz de impulsar a hombres y mujeres como tú y yo a riesgo de nuestras propias vidas para defender de la manera más radical a los pequeños. Y por eso sigue avanzando, como moviéndose en una escalera del poder de Dios que cambia corazones a la amputación. ¿Cómo leen ustedes ese texto de la Escritura? Si tu pie te estorba para crecer y servir en el reino de Dios, si tu mano te estorba para servir y crecer en el reino de Dios, si tu ojo te estorba para vivir y crecer en el reino de Dios, ¿cómo lee usted eso? Deberíamos entonces ser una comunidad de cojos, de mancos y de tuertos. La comunidad de los tuertos debería llamarse. ¿Cómo interpretamos eso? Miren, que a mí me salvó lo del ojo. Lo puse ahí en mis noticas. Ojo con el ojo. Porque cuando menciona el ojo, es evidente que se seguiría viendo. Aquí no se le propone al que lucha con la pornografía que se saque los dos ojos, nada más uno. Pero sigue viendo, ¿por qué? Así lo entiendo, hermanos, porque este y el que sigue son textos muy difíciles de interpretar. Yo creo, hermanos, que está diciendo lo siguiente: el poder de Dios en tu vida tiene que ser un poder que te lleve a la abstinencia, al no. Por eso en esta serie decimos cómo duele creer, porque la fe nos lleva muchas veces a decir no a unas cosas que son legítimas, a unas cosas que otros pueden, a unas otras cosas que la mayoría hacen. Por la fe, el poder de Dios se vuelve en una forma tan radical en nuestra vida que nos dice no. Los demás sí, pero tú no. Los demás sí, pero tú no. Entonces ya dejamos de compararnos con los demás y tratar de resolver nuestra frustración llenando nuestros sueños y nuestros deseos, y aceptamos voluntariamente. Y hermanos, yo creo que esto solo es posible por el poder de Dios. Aceptamos el no de Dios. Los demás sí pudieron, pero tú no. Los demás lo consiguieron, pero tú no. Somos capaces de vivir con vidas cortadas, con sueños cortados, con posibilidades cortadas, viendo aún a los demás caminar con sus dos manos, sus dos pies, sus dos ojos, pero a ti te dice no, por razones del reino de Dios, por razones de que los milagros que Dios está haciendo dentro de ti son más grandes que los milagros que Dios hace fuera de ti. Y eso, hermanos y hermanas, es poder de Dios. Jesús, que les frustró a ellos con el ejercicio del poder de Dios. ¿Por qué nosotros no pudimos? Jesús les muestra que el poder de Dios puede llevarnos a radicalidad en nuestra obediencia, a entrega, a abstinencia, a proteger al débil, a luchar con todo lo que tengamos que luchar en el nombre de Dios, por el reino de Dios. Y aquí llegamos.
a la quinta dimensión del poder de Dios. Así leo yo esta escritura, el puñado de sal. Este texto tiene tantas interpretaciones como lectores tiene la Biblia. Permítanme compartirles cómo lo entiendo yo. Yo entiendo que las 3 veces que se menciona la sal se refieren al sacrificio que es capaz de actuar en gracia y al sacrificio que es capaz de ir hasta los límites del martirio. Y Jesús está diciendo eso es esencial para la paz. Esencial para la paz. Son individuos que por el reino de Dios están dispuestos a ser una víctima salada, entregada por obediencia a Dios y dispuesta a pagar un costo más alto que los demás. A veces significará el perdón, a veces significará la entrega de nuestra propia vida. ¿Qué hace eso? ¿Qué hace posible que nosotros seamos sal de la tierra? Que enfrentemos la corrupción del mundo y por la gracia de Dios estemos dispuestos a perdonar y a dar nuestras propias vidas por amor al prójimo en el nombre de Dios, de tal forma que eso construye un apetito por la paz y la gracia de Dios en esta nación. Eso lo hace el poder de Dios. Eso lo hace el poder de Dios. Concluyo. Hermanos, la palabra de Dios esta mañana revela nuestra frustración. Revela la gravedad y el peligro de seguir dejando ese gusano dentro de nosotros que contamina nuestras relaciones, sobre todo la relación con el Señor, y que nos convierte casi en actores violentos, que estamos acallando y rechazando aún a aquellos que están sirviendo a Dios. La palabra de Dios esta mañana nos ha mostrado que el poder de Jesucristo, esto que Jesucristo hace dentro de nosotros, viene para hacer muchos milagros, señales, prodigios y milagros. Yo creo firmemente eso, que mientras el pueblo de Dios predica la palabra de Dios, la mano poderosa de Dios se extiende haciendo prodigios, señales y milagros en nombre de su santo siervo Jesús. Pero yo también creo que los milagros más grandes de la mano poderosa de Dios son cirugías. Cirugías que Dios a veces hace con pincel y a veces hace con cincel. Qué lindo es que el Señor venga y nos traiga un muchachito con la ternura que nos dan los hijos y nos diga: ustedes deben ser como uno de estos pequeños. Pero qué radical cuando cincela nuestro orgullo diciéndonos: corta, corta, saca, defiende, tú eres sal. Que los demás sean azúcar como Celia Cruz. Tú eres sal. Tú vas a pagar el costo. Tú vas a sufrir por mí para traer mi paz. Eso, hermanos y hermanas, lo hace el poder de Dios. Y el poder de Dios, yo sé, trata con nuestro carácter a veces como un pincel, pero muchas veces como un cincel. San Pablo lo dijo así: el Señor me escogió para revelar a su Hijo en mí. Y cuando San Pablo dice revelar a Jesús en mí, no es solo que por intervención y convicción del Espíritu él entendiera quién es Jesús, porque nosotros no entendemos quién es Jesús porque seamos muy inteligentes. Nosotros entendemos a Jesús y vemos en él el deseado de las naciones porque el Espíritu de Dios nos hace apegarnos a él por la fe. Pero entendió San Pablo que revelar a su Hijo en mí significaba cincelar, labrar, esculpir a Jesús en mí. Con esa misma mano poderosa, con que ha abierto caminos y ha bendecido mi familia, con esa misma mano poderosa, el poder de Dios, el
poder de Dios me lleva a valorar a quien nadie valora, a aceptar el servicio y orar por la recompensa de quien yo no pensaba posible, a aceptar que hay unos ojos del reino de Dios diferentes a los míos, a luchar por el que es desprotegido y amenazado por el pecado, a cortar y amputar y abstenerme en mi vida de cosas y a ser sal de la tierra en el nombre de Jesucristo. Con esas reflexiones les invito a orar. No importa qué tan grande es mi problema, Dios es más grande, más grande.